Vamos a continuar leyendo el Anti-Turing de Friedrich Engels. Continuamos con el capítulo 5 de la parte 2, Teoría del valor. Hace aproximadamente 100 años se publicó en Leipzig un libro que tuvo, hasta principios del siglo XIX, 30 y tantas ediciones, que se esparció, que se distribuyó por el campo, la ciudad, por las autoridades, los predicadores y los filántropos de todo género, y se introdujo generalmente en las escuelas primarias como libro de lectura. Este libro era El amigo de los niños, de Rothschild. Dicho libro tenía por objeto enseñar a los jóvenes vástagos de los campesinos y los artesanos su vocación y sus deberes respecto de sus superiores en la sociedad y en el Estado, e inspirarles la benéfica satisfacción de su suerte en la tierra del pan negro, de patatas, de corvea, de bajos salarios, de correcciones paternas y de otras cosas agradables. Todo ello por medio de las ideas vulgares entonces de la Ilustración. Así se mostraba a la juventud de la ciudad y del campo cómo la naturaleza ha ordenado todo sabiamente al obligar al hombre a que adquiera, mediante su trabajo, con qué vivir y satisfacerse, y cómo, por consecuencia, unos y otros deben sentirse felices por serles posible sazonar sus comidas con la dura labor, en lugar de ser como el rico que se divierte, que sufre su mal estómago, su ictericia, su empacho, y que no traga, sino con desgana, los bocados más selectos. Los mismos lugares comunes que el viejo Rothschild juzgaba buenos para los hijos de los campesinos sajones de su tiempo, nos los presenta el señor Turing en las páginas 14 y siguientes de su curso como ideas nuevas, absolutamente fundamentales de la nueva economía política. Las necesidades humanas como tales están sometidas a leyes naturales. Su exageración está sometida en límites que momentáneamente pueden transgredirse por acciones antinaturales, que provocan disgusto, hastío de la vida, decrepitud, decadencia social y, por último, un anodamiento saludable. Un juego continuo, tejido de placeres, sin serio objeto, acaba bien pronto por debilitar y embotar toda facultad de sentir. El trabajo verdadero, de cualquier forma, es, pues, la ley social natural de los seres sanos. Si los instintos y las necesidades no tuvieran compensación, llevarían, por consecuencia, una vida pueril y no la evolución histórica de una vida cada vez más rica. Satisfechos sin límite y sin esfuerzo, agotaríanse bien pronto y no dejarían tras sí sino una existencia vacía formada de intervalos de tedio y de pena hasta su periódico retorno. Desde todos los puntos de vista, si los instintos y las pasiones no pueden satisfacerse sino después de superar obstáculos económicos, ello constituye una ley fundamental benéfica de la naturaleza exterior y de la naturaleza humana, etc. Ya se ve que las más llanas osarías de Rothschild festejan en el señor Turing su centenario, y han llegado a ser, de los fundamentos profundos, de solo y único sistema socialitario verdaderamente crítico y científico. Una vez así afirmados los fundamentos, el señor Turing puede construir, aplicando el método matemático, desde luego, siguiendo el ejemplo del antiguo Euclides, una serie de definiciones, lo cual es tanto más cómodo cuanto que puede, desde el principio, disponer de esas definiciones de tal suerte que lo que debe probarse por medio de las mismas esté ya contenido parcialmente en ellas. De este modo, aprendemos, desde luego, que el concepto fundamental de toda la economía hasta el presente se llama riqueza, y que la riqueza, tal cual se ha comprendido hasta hoy en la realidad de la historia universal, no es más que el dominio económico sobre los hombres y las cosas, lo cual es doblemente falso. Primero, la riqueza, en las antiguas comunidades de familia y de aldea, no consistía, en manera alguna, en un dominio sobre los hombres. En segundo lugar, aun en las sociedades en que existe lucha de clases, la riqueza, en la medida en que implica un dominio sobre los hombres, es, sobre todo y exclusivamente, un dominio sobre los hombres por medio y por intermedio del dominio de las cosas. A partir de tiempos muy remotos, en que la explotación de los esclavos y su captura llegaron a ser oficios distintos, fue menester lo uno y para lo otro adquirir el dominio sobre los hombres por el dominio previo de las cosas, sobre el precio y compra, sobre los medios de mantenimiento y los instrumentos de trabajo de los esclavos. Durante toda la Edad Media, la gran propiedad territorial es la condición previa bajo la cual la nobleza feudal llega a tener siervos que pagan pecho y efectúan corveas. Y hoy ya un niño de 6 años ve que la riqueza domina a los hombres únicamente por mediación de las cosas de que dispone la riqueza. Pero, ¿qué obliga al señor Turing a confeccionar esa falsa definición de la riqueza? A destruir la conexión real que ha existido en todas las sociedades divididas en clases.
es que necesita hacer pasar la riqueza del terreno económico al terreno moral. El dominio sobre las cosas está muy bien, pero el dominio sobre los hombres está mal. Y como el señor Turing se ha prohibido a sí mismo explicar el dominio sobre los hombres por el dominio sobre las cosas, puede de nuevo dar un golpe de maestro y explicar todo por su querida violencia. La riqueza, mientras domina a los hombres, es la rapiña. Así, llegamos de nuevo a una reedición defectuosa de la vieja y antigua frase de Proudhon: la propiedad es el robo. Por último, de ese modo, felizmente, hemos referido la riqueza a los dos puntos de vista fundamentales de la producción y de la distribución. Riqueza como dominio sobre las cosas. Como riqueza de producción, bueno. Riqueza como dominio sobre los hombres. Riqueza de la distribución, malo, fuera. Lo que, aplicado a la situación actual, quiere decir: la forma capitalista de producción es excelente y puede subsistir, pero la forma capitalista de distribución no vale nada y debe abolirse. A estos absurdos se llega cuando se escribe de la economía sin haber comprendido siquiera la relación necesaria existente entre producción y distribución. Después de la riqueza, define el valor como sigue. El valor es la cotización que las cosas y servicios económicos tienen en el comercio. Tal cotización corresponde al precio o a otra palabra equivalente, por ejemplo, al salario. Dicho de otro modo, el valor es el precio, o más bien, para no perjudicar al señor Turing y hacer patente el absurdo de su definición, en lo posible, con sus propios términos, el valor son los precios, porque en la página 19 dice: el valor y los precios que lo expresan en dinero, haciendo constar de ese modo que el mismo valor puede tener precios muy diferentes, y por consecuencia, también muchos valores diferentes. Si Hegel no hubiera muerto hace tiempo, se hubiera colgado, pues no llegaría, con toda su teología, a sostener ese valor que tiene tantos valores diferentes como precios. Es preciso tener toda la audacia del señor Turing para comenzar una fundación nueva y más profunda de la economía, declarando que no hay diferencia entre precio y valor, sino que el uno se expresa en dinero y el otro no. Pero todo ello no dice qué es el valor, y mucho menos de qué modo se determina. El señor Turing se ve obligado a dar nuevas explicaciones en general, la ley fundamental de la comparación y la evaluación, en que descansan el valor y los precios que lo expresan en dinero, pertenece al orden de la producción, prescindiendo de la distribución, que solo, luego, introduce un segundo elemento en el concepto de valor. Los obstáculos mayores y menores que oponen la diversidad de condiciones naturales a los esfuerzos efectuados para procurarse las cosas, diversidad que obliga a gastos más o menos considerables de fuerza económica, determinan también el quantum del valor, el cual se evalúa según la resistencia que oponen la naturaleza y las circunstancias a los esfuerzos para procurárselas. La medida en que concretamos nuestra propia fuerza en las cosas es la causa decisiva e inmediata de la existencia del valor en general y de su quantum en particular. Si lo dicho tiene sentido, quiere decir: el valor de un producto del trabajo está determinado por el tiempo de trabajo necesario para producirlo, lo cual ya sabíamos desde hace tiempo, sin el señor Turing. Pero, en lugar de decir la cosa sencillamente, es menester que la embrolle con sus palabras de oráculo. Es sencillamente falso que la medida en que uno concreta su fuerza en una cosa cualquiera, para conservar su pomposo estilo, sea la causa decisiva e inmediata del valor y del quantum del valor. Porque, ante todo, es necesario saber en qué cosa se concreta la fuerza, y en segundo lugar, de qué manera se concreta. Si uno fabrica una cosa y no tiene valor de uso para otro, toda su fuerza no produce un átomo de valor. Si se obstina a fabricar a mano un objeto que una máquina produce 20 veces más barato, 19 vigésimas partes de la fuerza que él concreta en la cosa no producen ni valor en general ni una cantidad determinada de valor. Además, es querer embrollarlo todo, transformar el trabajo productivo, que crea productos positivos, en un hecho puramente negativo. Consiste en vencer obstáculos. Si así fuese, sería menester para obtener una camisa proceder aproximadamente así. Primero, pensemos la resistencia que opone la simiente de algodón al ser sembrada y a crecer. Después, la resistencia del algodón maduro a ser cosechado, embalado y expedido. Luego, la que opone cuando se le quiere desembalar, cardar e hilar. Por último, la del hilo a ser tejido, la del tejido a ser blanqueado y cosido, y al cabo, la de la camisa ya terminada a ser vestida. ¿Para qué todas estas inversiones y todos estos contrasentidos? Para pasar, por medio de la resistencia, del valor de producción, valor verdadero, pero hasta el presente, puramente ideal, al valor de distribución,
falsificado por la violencia, el único que hasta ahora se ha manifestado en la historia. Además de la resistencia que pone la naturaleza, existe aún otro obstáculo puramente social. Entre el hombre y la naturaleza surge un poder que paraliza y traba. Es nuevamente el hombre. El hombre, si se le representa como único y aislado, es libre frente a la naturaleza. Muy distinta la situación cuando uno se representa a otro hombre que, espada en mano, ocupa los caminos que dan acceso a la naturaleza y a sus recursos, y para conceder el paso reclama un canon cualquiera. El segundo hombre hace tributar, por decirlo así, al primero, y es causa de que el valor del objeto sea más grande de lo que sería sin ese obstáculo político y social para la adquisición y producción. Sumamente diversas son las formas particulares de esa exageración artificial, y del valor de las cosas que tiene por consecuencia y compensación naturales una disminución correspondiente al valor del trabajo. Por eso, es una ilusión ver, desde luego, en el valor un equivalente, en el sentido propio del término, es decir, un valor o un proceso de cambio conforme al principio de la igualdad de la prestación y de la contraprestación. Por el contrario, lo que caracteriza una teoría exacta del valor es que el principio general e ideal de evaluación no coincide con la forma particular que toma el valor, forma que descansa en la coacción de la distribución y se modifica con la constitución social, mientras que el valor económico verdadero no podría ser sino un valor adecuado a la naturaleza y no puede modificarse sino con los obstáculos naturales y técnicos que encuentra la pura y simple producción. El valor práctico de una cosa consiste, pues, según el señor Turing, en dos elementos. Primeramente, el trabajo que en ella se contiene, y en segundo término, el encarecimiento producido por el tributo impuesto, espada en mano. En otras palabras, el valor actual es el precio del monopolio. Sí, pues, de conformidad con esta teoría del valor, todas las cosas tienen tal precio de monopolio. Dos casos solo pueden ocurrir. O bien, cada uno pierde, como comprador, cuando ha ganado como vendedor, y entonces los precios han cambiado nominalmente, pero en realidad, en su relación recíproca, permanecen idénticos, y todo queda lo mismo y es puramente ilusorio, el famoso valor de distribución. O bien, el pretendido encarecimiento causado por el tributo representa una suma de valor real, a saber, la producida por la clase trabajadora productora del valor y apropiada por la clase de los monopolizadores, y, entonces, esa suma de valor consiste sencillamente en trabajo no pagado, en cuyo caso volvemos, a pesar del hombre que tiene la espada en mano, a pesar del pretendido crecimiento debido al tributo, y a pesar del pretendido valor de la distribución, a la teoría marxista de la plusvalía. Pongamos, sin embargo, algunos ejemplos de ese famoso valor de distribución. Dice en la página 125 y siguientes, hay que considerar, igualmente, la determinación de los precios por la consecuencia individual como una forma de la distribución económica y un tributo que las gentes imponen unos a otros. Si la cantidad de una mercancía necesaria cualquiera disminuye de pronto considerablemente, los vendedores adquieren por este hecho un poder de explotación sin compensación. El aumento de precio puede alcanzar proporciones colosales, particularmente en las situaciones anormales en que la importación de artículos necesarios está impedida por mucho tiempo, etc. Además, aún en el estado normal de los monopolios, hay casos que permiten una exageración arbitraria de los precios. Por ejemplo, los ferrocarriles, las sociedades que proveen de agua o de gas, de alumbrado de las poblaciones, etc. Desde ese tiempo se conocían esos casos de explotación por el monopolio. Pero lo nuevo es presentar los precios de monopolio, no como excepciones y casos particulares, sino, precisamente, como ejemplos clásicos del modo en que se determinan los valores actualmente. ¿Queréis saber lo que determina los precios de las cosas necesarias para la vida? Id a una ciudad sitiada en que nada entra y plantead la cuestión. Tal es la respuesta del señor Turing. ¿Qué acción ejerce la concurrencia en la fijación de los precios en los mercados? Preguntádselo al monopolio, os responderá. Por añadidura, aun en el caso de tales monopolios, imposible descubrir al hombre de la espada que, según se nos decía, debe estar oculto detrás. Muy al contrario, en las ciudades sitiadas, el hombre de la espada, el jefe de la plaza, sí cumple con su deber. Pone pronto término al monopolio y se adueña de las cosas monopolizadas para un reparto equitativo. Además, los hombres de espada, siempre que enseñaron a fabricar un valor de distribución, no lograron sino malos negocios y pérdida de dinero. Con su monopolio del comercio de las Indias Orientales, los holandeses han arruinado su comercio y su monopolio. Los más poderosos gobernantes que han existido, el gobierno revolucionario de los Estados Unidos y la Convención Nacional de Francia,
tuvieron la presunción de querer fijar los precios máximos y fracasaron lamentablemente. El gobierno ruso se afana, desde hace años, por elevar en Londres, mediante la compra continua de letras de cambio librada sobre Rusia, la utilización del papel moneda que hace bajar en Rusia con la emisión no menos continua de billetes del banco, no reembolsables. Y ese juego le ha costado, en pocos años, cerca de 60 millones de rublos. Y el rublo, en vez de valer hoy más de 3 marcos, vale menos de 2. Si la espada tiene el misterioso poder económico que le atribuye el señor Turing, ¿por qué ningún gobierno ha logrado dar por algún tiempo a la mala moneda el valor de distribución de la buena, de los asignados el del oro? ¿Y dónde está la espada que gobierna el mercado mundial? Además, hay una forma principal en la que el valor de distribución hace posible la apropiación de los productos del trabajo de otro sin prestación recíproca: la renta de posesión, es decir, la renta de la tierra y el interés del capital. Por el momento, nos limitamos a tomar nota, a fin de poder decir qué es cuanto sabemos acerca de este famoso valor de distribución. ¿Todo? No. Sin embargo, escuchad. A pesar del doble punto de vista desde el cual se reconocen el valor de producción y el valor de distribución, queda, no obstante, siempre algo de común como base de uno y otro, algo en que consisten todos los valores y por cuya medición son por lo tanto medidos. La medida inmediata y natural es el gasto de la fuerza, y la unidad más simple es la fuerza humana, en el sentido más brutal de la palabra, y esta última se refiere al tiempo de existencia cuyo mantenimiento representa nuevamente cierta suma de obstáculos superados para la nutrición y la vida. El valor de distribución o de proporción no existe en estado puro y exclusivo, sino allí donde se cambia el poder de disposición sobre las cosas que nos han producido o hablado, más sencillamente, allí donde estas cosas se cambian por prestaciones o cosas cuyo valor de producción es real. El elemento idéntico que se significa y representa en toda expresión de valor y por consecuencia también en las partículas de valor apropiadas por vía de distribución y sin prestación recíproca es el gasto de fuerza humana que se incorpora en toda mercancía. ¿Qué tenemos que añadir? Si el valor de todas las mercancías se mide por el gasto de fuerza humana incorporada en las mercancías, ¿dónde están el valor de distribución, el encarecimiento y el tributo impuesto? El señor Turing nos dice, sin duda, que cosas no producidas, incapaces por consecuencia de poseer un valor verdadero, pueden recibir, igualmente, un valor de distribución y ser cambiables por cosas producidas que tienen un valor. Pero al mismo tiempo, dicen que todos los valores, y por consecuencia los valores de distribución puros y exclusivos, consisten en el gasto de fuerza en que ellos se incorpora. Mas por desgracia, no nos enseña cómo un gasto de fuerza puede incorporarse a una cosa no producida. Lo que parece resultar a la postre de todas estas andanzas de valores es que el valor de distribución, el encarecimiento de las mercancías impuesto artificialmente por la oposición social y el tributo exigido espada en mano para en nada, y que el valor de las mercancías se determina únicamente por el gasto de fuerza humana, es decir, por el trabajo que en ellas se incorpora. Prescindiendo de la renta de la tierra y de algunos precios de monopolio, el señor Turing se limitaría a repetir, en términos más vagos y confusos, cuanto había dicho hace tiempo, pero de manera más clara y precisa, la tan detestada teoría del valor de Ricardo y de Marx. Lo dice, y dice en la misma frase lo contrario. Marx, tomando como punto de partida las indagaciones de Ricardo, escribe: el valor de las mercancías se determina por el trabajo humano en general, por el trabajo socialmente necesario, el cual se mide por el tiempo de trabajo. El trabajo es la medida de todos los valores, pero en sí mismo no tiene valor. El señor Turing, después de haber afirmado igualmente que el trabajo es la medida del valor, continúa. Se refiere al tiempo de existencia, cuyo mantenimiento representa, a su vez, cierta suma de obstáculos superados para la nutrición y la vida. Prescindamos de la confusión que se funda, pura y simplemente, en el deseo de ser original, entre tiempo de trabajo, el único de que aquí se trata, y tiempo de existencia, que jamás, hasta ahora, ha creado ni medido del valor. Prescindamos igualmente de la falsa apariencia socialitaria que debe crear la palabra mantenimiento de ese tiempo de existencia, pues desde que el mundo es mundo, y mientras perdure, cada cual tendrá que mantenerse por cuanto observará por sí mismo lo necesario para su existencia. Admitamos que el señor Turing se haya expresado con precisión y en el lenguaje de la economía política, o la frase citada nada significa o quiere decir que el valor de una mercancía se determina por el tiempo de trabajo incorporado en la misma y el valor de ese tiempo de trabajo, a su vez por los medios de existencia necesarios para el mantenimiento del trabajador durante ese tiempo, lo cual significa que en la sociedad actual
el valor de un objeto se determina por el salario del trabajo contenido en tal objeto. Y henos, al cabo, que hemos alcanzado el propio pensamiento del señor Turing. El valor de un objeto se determina, en el lenguaje habitual de los economistas, por el costo de producción. Carey, por el contrario, ha demostrado con evidencia que cuanto determina el valor no son los gastos de producción, sino los gastos de reproducción. Más tarde veremos lo que hay acerca de estos gastos de reproducción y producción. Como se sabe, consisten en el salario del trabajo y el interés del capital. El salario del trabajo representa el gasto de fuerza incorporado al objeto, o sea, el valor de producción. El interés, el tributo o encarecimiento impuesto por el capitalista en virtud de su monopolio, por la fuerza de la espada que lleva en mano, o sea, el valor de distribución. De esta manera, toda confusión y contradicción en la teoría del valor del señor Turing se resuelve finalmente en la más hermosa y armónica claridad. La determinación del valor de los objetos por el salario, que en Adam Smith se confunde frecuentemente con la determinación del valor por el tiempo de trabajo, está desterrada de la economía política científica desde Ricardo, y solo se le encuentra en las obras de economía vulgar. Los más necios y cofantes del orden social capitalista dominante son los que predicen la determinación del valor por el salario, que al mismo tiempo muestran el interés del capitalista como una especie superior de salario, como salario de abstinencia, porque el capitalista no ha derrochado su capital, como prima por el riesgo de su empleo, como salario de dirección de la empresa, etc. El señor Turing no se distingue de esos economistas, sino porque declara que el interés es un robo, o dicho de otra manera, funda directamente su socialismo en el peor género de economía corriente. Y su socialismo vale exactamente cuanto vale esa economía corriente. La vida y muerte de una y otra son solidarias. Por lo tanto, la cosa está muy clara. Lo que produce un trabajador y lo que cuesta son cosas tan distintas como lo que produce la máquina y lo que ella cuesta. El valor que un trabajador produce en una jornada de trabajo de 12 horas nada tiene de común con el valor de los medios de vida que consume durante esa jornada de trabajo y el rato de reposo correspondiente. Según el grado alcanzado en la evolución de la productividad del trabajo, puede que se haya incorporado en esos medios de vida un tiempo de trabajo de 3, 4 o 7 horas. Supongamos que para fabricarlos hayan sido precisas 7 horas de trabajo. Según la teoría vulgar admitida por el señor Turing, el producto de 12 horas de trabajo tiene el valor del producto de 7 horas de trabajo, es decir, 12 horas de trabajo son iguales a 7 horas de trabajo, o 12 igual a 7. Hablando más claramente, un trabajador del campo, no importa en qué condición social, produce durante el año una cantidad de cereales, 20 hectolitros de trigo, supongamos. Consume, durante ese tiempo, una suma de valores que se expresa en una suma de 15 hectolitros de trigo. Entonces, los 20 hectolitros de trigo tienen el mismo valor que 15 hectolitros. Esto es el mismo mercado y en igualdad de condiciones por otra parte, en otros términos. 20 igual a 15. Y a esto se le llama economía. La sociedad humana se eleva sobre la barbarie animal a partir del día en que el trabajo de la familia crea más productos de cuanto necesita para mantenerse. A partir del día en que una parte del trabajo puede invertirse en la fabricación, no solo con fines de existencia, sino con fines de producción. El excedente del producto del trabajo respecto de los gastos de mantenimiento del trabajo, la creación y el incremento, gracias a ese excedente, de un fondo social de producción y de reserva, tal ha sido y es aún la base de todo progreso social, político e intelectual. Hasta ahora, en la historia, dicho fondo estuvo en posesión de una clase privilegiada, a la cual, al mismo tiempo que la posesión, le tocó la soberanía política y la hegemonía intelectual. La revolución social que se avecina hará que, por primera vez en la historia, dicho fondo de producción y de reserva sea realmente social, es decir, que la masa total de las primeras materias, los instrumentos de producción y los medios de existencia sean sociales, al arrancarlos de manos de esa clase privilegiada y al asignarlos como bien común a toda la sociedad. Una de dos. Si suponemos que el valor de los objetos se determina por los gastos de mantenimiento del trabajo necesario para producirlos, o sea, en la sociedad actual, por el salario, entonces cada trabajador recibe en su salario el valor del producto de su trabajo, y la explotación de la clase asalariada por la capitalista resulta una imposibilidad. Admitamos que en una sociedad dada, los gastos de manutención de un trabajador se expresen por la suma de 3 marcos. Entonces, el producto diario del trabajador, según la teoría de la economía vulgar de que antes hablábamos, tiene un valor de 3 marcos.
Admitamos ahora que el capitalista que ocupa a ese trabajador impone a ese producto una ganancia, un tributo, de un marco, y lo vende a 4 marcos. Los demás capitalistas hacen lo mismo, pero desde ese momento el trabajador no puede vivir un día con 3 marcos, pues para ello necesita 4 marcos. Mas como hemos supuesto, por otra parte, que el conjunto de condiciones no se ha modificado, es menester que el salario del trabajo expresado por los medios de existencia sea el mismo, y es preciso que el salario del trabajo expresado en moneda suba de 3 a 4 marcos por día. Lo que los capitalistas sustraen a la clase trabajadora en forma de interés, es menester que se lo reintegren en forma de salario. Estamos exactamente en el mismo punto que al empezar. Si el salario determina el valor, la explotación del trabajador por el capitalista es imposible. Igualmente es imposible la formación de un excedente de productos, pues hemos supuesto que los trabajadores consumen exactamente tantos valores como producen, y como los capitalistas no producen ningún valor, no sé de qué podrían vivir. Y si tal excedente de la producción respecto del consumo, si tal fondo de producción y de reserva es, sin embargo, real y está en manos de los capitalistas, no hay más que una explicación posible, y consiste en que los trabajadores no consumen, para mantenerse, sino el valor de los objetos, mientras dejan los objetos mismos a capitalistas para una utilización ulterior. La segunda alternativa es esta. Dado que los fondos de producción y de reserva están, de hecho, en manos de los capitalistas, dado que se han originado de la acumulación del interés, prescindimos por el momento de la renta de la tierra, necesariamente están constituidos por la acumulación del excedente del producto del trabajo entregado a la clase capitalista por los trabajadores sobre la suma del salario pagado a la clase trabajadora por los capitalistas. Pero entonces el valor se determina, no por el salario, sino por la cantidad de trabajo. Entonces, la clase trabajadora entrega a la clase capitalista, con el producto del trabajo, una mayor cantidad de valor de la que recibe en forma de salario. Y el interés del capital se explica, como todas las demás formas de apropiación del producto del trabajo de otro no pagado, sencillamente como un elemento de la plusvalía descubierta por Marx. Digamos de paso que del gran descubrimiento que Ricardo pone a la cabeza de Sobra Capital consiste en que el valor de un objeto depende de la cantidad de trabajo necesario para fabricarlo, y no del salario más o menos elevado que se paga por ese trabajo. De ese descubrimiento, que hace época, no se trata de manera alguna en su curso de economía. Se le despacha, en estilo de oráculo, con una frase de la historia crítica. Ricardo no pensó que la medida más o menos larga, en que el salario puede indicar las necesidades de la vida, lleve consigo finalmente una modalidad diferente que la relación de valor. Frase bajo la cual el lector puede poner cuanto quiera y bajo la cual hará muy bien en no poner nada. Y ahora, el lector puede elegir lo que le plazca entre los 5 géneros de valor que nos ofrece el señor Düring. Primero, el valor de producción que proviene de la naturaleza. Segundo, el valor de producción creado por la perfidia de los hombres y caracterizado por el hecho de medirse por el gasto de fuerza no contenido en él. Tercero, el valor que se mide por el tiempo de trabajo. Cuarto, el que se mide por el costo de reproducción. Y quinto, el que tiene por medida el salario. La colección es grande, la confusión completa. No nos queda sino exclamar con el señor Düring: la teoría del valor es la piedra de toque de la excelencia de los sistemas económicos. Capítulo 6. Trabajo simple y trabajo compuesto. El señor Düring ha descubierto en Marx un grosero error económico que lleva en sí una herejía socialista peligrosa. La teoría del valor de Marx no es otra cosa que la teoría común, según la cual el trabajo es la causa de todos los valores y el tiempo de trabajo su medida, pero deja en completa oscuridad la cuestión de saber qué idea es menester formarse del valor específico del llamado trabajo calificado. Sin duda, nuestra teoría consiste también en que solo el tiempo de trabajo utilizado puede medir los gastos y, por ende, el valor absoluto de las cosas económicas. Pero antes hay que considerar como iguales los tiempos de trabajo de todos, y solo habrá lugar a examen ahí donde, en trabajos calificados, el tiempo de trabajo individual de uno colabore con el de otras personas. Por ejemplo, en el útil de que ha hecho uso. No es, por tanto, según la idea nebulosa que Marx se forja, que, en sí, el trabajo de cualquiera tenga un mayor valor que el de otra persona, como si un tiempo de trabajo superior al medio se condense en él, por decirlo así. Todo tiempo de trabajo, en principio y sin excepción, y sin que, por consecuencia, sea menester, desde luego, fijar la media, todo tiempo de trabajo tiene absolutamente el mismo valor, y ante los servicios de una persona,
como ante el producto acabado, hay que examinar únicamente qué cantidad de tiempo de otras personas puede contenerse en un tiempo de trabajo que parece puramente individual. Se trata de un instrumento de producción manual, de la mano mismo o de la cabeza, que sin el tiempo de trabajo ajeno no podría revestir las cualidades propias y tener la utilidad que reviste. Nada importa para el valor riguroso de la teoría. Marx, cuando habla del valor, no llega a exorcizar el fantasma de un tiempo de trabajo calificado, lo que le ha impedido llegar a la verdad en este punto en el modo tradicional de pensar de las clases ocultas, a las cuales debe parecer monstruoso que el tiempo de trabajo del carretero y el del arquitecto se reconozcan como teniendo en sí un valor económico absolutamente igual. El pasaje de Marx que causó tan violento exceso de cólera al señor Drink es muy corto. Marx investiga qué determina el valor de las mercancías y responde: el trabajo humano que contienen. Este prosigue: es el gasto de fuerza de trabajo simple que, término medio, un hombre ordinario, sin especialidad de desarrollo, posee en su organismo corporal. No hay trabajo más complicado que el trabajo simple multiplicado o elevado a una potencia superior, de tal suerte que una muy pequeña cantidad de trabajo complicado iguala a una cantidad mucho mayor de trabajo simple. La experiencia muestra que esta reducción es un hecho que se produce constantemente. Un artículo puede ser producto del trabajo más complicado, pero, por su valor, es igual al producto del trabajo simple, y no representa sino una cantidad determinada de trabajo simple. La proporción distinta en que diversos géneros de trabajo se refieren al trabajo simple como unidad de medida se fijan por opuesto social, a espaldas de los productores, y por esa razón les parecen establecidos por el uso. Aquí, pues, no se trata para Marx sino de la determinación del valor de las mercancías, es decir, de objetos que, en una sociedad compuesta de trabajadores privados, se produce por esos productores privados por su propia cuenta y se cambian unos por otros. No se trata, por tanto, en manera alguna, del valor absoluto, ni de donde pueda residir éste, sino del valor que existe en una sociedad determinada. Dicho valor, tomado en su sentido histórico preciso, se manifiesta como creado y medido por el trabajo humano incorporado en cada mercancía, y como gasto de fuerza de trabajo simple. Mas todo el trabajo no es únicamente un gasto de fuerza de trabajo simple, sino que gran número de géneros de trabajo implican la utilización de aptitudes o de conocimientos adquiridos con más o menos esfuerzo, al precio de más o menos tiempo y dinero. Estos géneros de trabajo compuesto producen en tiempos iguales mercancías del mismo valor que el trabajo simple, el menos gasto de simple fuerza de trabajo. Evidentemente, no. El producto de la hora de trabajo compuesto es una mercancía de valor más considerable, doble o triple, comparado con el producto de la hora de trabajo simple. En virtud de esa comparación, el valor de los productos de trabajo compuesto se expresa en cantidades determinadas de trabajo simple, pero esta reducción del trabajo compuesto se cumple mediante un proceso social, a espaldas de los productores, en virtud de un fenómeno que, en el grado actual del desarrollo de la teoría del valor, solo puede comprobarse, pero no puede explicarse todavía. Este simple hecho, que se cumple continuamente a nuestra vista, en la sociedad capitalista actual, es el que Marx comprueba, y esto es tan incontestable que el mismo señor Düring no se atreve a ponerlo en duda, ni en su curso, ni en su Historia de la Economía. La exposición de Marx es tan clara y transparente que nadie, sin duda, fuera del señor Düring, encuentra en ella una completa oscuridad. Debido a su oscuridad completa, toma el valor de mercancías, el único de que Marx se ocupa, por los gastos naturales, que no sirven sino para aumentar la oscuridad, y aún por el valor absoluto que, según nuestro conocimiento, jamás tuvo curso hasta aquí en la economía política. Entienda lo que entienda el señor Düring por costos intrínsecos naturales, y cualquiera que sea de esos 5 géneros de valores el que tenga el honor de representar el valor absoluto, lo cierto es que Marx solo se ocupa del valor de las mercancías, y que en toda sección de El Capital consagrada al valor, no se encuentra la menor alusión que permita juzgar a Marx si cree aplicable, y en qué medida, esa teoría de los valores de las mercancías a otras formas de sociedad. Por tanto, no es, continúa Düring, como Marx se figura, que el trabajo de cualquiera tenga mayor valor que el del otro, porque un trabajo superior a la medida fuese, por decirlo así, condensado. Todo tiempo de trabajo, en principio y sin excepción, sin que, desde luego, haya que fijar la medida por consecuencia. Todo tiempo de trabajo tiene el mismo valor. Ha tenido la fortuna el señor Düring de que el destino no le hiciera fabricante y le librara de fijar el valor de los productos según esta nueva regla.
que, infaliblemente, lo hubiera llevado a la bancarrota. ¿Cómo acaso nos encontramos ahora en la sociedad de fabricantes? De ninguna manera. Con sus costos intrínsecos naturales y su valor absoluto, el señor Turing nos ha hecho dar un salto verdaderamente peligroso, fuera del mundo actual, del pérfido mundo de los explotadores a su propia comuna económica del porvenir, al pleno ciclo de la igualdad y de la justicia. Necesitamos, por tanto, echar una ojeada, aunque prematura, a ese nuevo mundo. Por lo demás, según la teoría del señor Turing, aún en la comuna económica, solo el tiempo de trabajo empleado podrá medir el valor de las cosas económicas, mas el tiempo de trabajo de todos se considera con antelación como absolutamente igual, porque todo tiempo de trabajo, en principio y sin excepción, tiene un valor absolutamente igual, sin que se haya de fijar la medida. Y de ahora a oponer a ese socialismo igualitario radical la idea nebulosa de Marx, según la cual el tiempo de trabajo de un hombre tiene más valor que el del otro, porque un tiempo de trabajo superior a la media estaría como condensado en él. Idea que le impone el modo de pensar tradicional, el pensar de las clases cultas, por las cuales debe parecer monstruoso que el tiempo de trabajo del carretero y del arquitecto se consideren como de un valor económico absolutamente igual. Por desgracia, Marx añadió al pasaje de El Capital, citado anteriormente, esta pequeña observación. El lector debe notar que aquí no se trata del salario o del valor que el trabajador obtiene en cambio de una jornada de trabajo, sino del valor de las mercancías, valor en que se objetiva una jornada de trabajo. Marx, que, en este caso, parece haber presentido a Turing, advierte, pues, que es menester no aplicar las proposiciones antes mencionadas al salario, que, en la sociedad actual, debe ser pagado por el trabajo compuesto. Y si el señor Turing, no contento con esto, contra lo cual Marx protestaba anticipadamente, presenta tales proposiciones como los principios según los cuales Marx quiere ver regirse la repartición de los medios de existencia en la sociedad socialista, es un falsario tan imprudente como no hay igual. Pero examinemos de manera más cerca la teoría de la igualdad del valor. Todo tiempo de trabajo es absolutamente igual, el del carretero y el del arquitecto. El tiempo de trabajo, y por tanto el trabajo mismo, tiene, pues, un valor. Pero el trabajo es el creador de todos los valores. Solo él da un valor, en el sentido económico de la palabra, a los productos de la naturaleza. El valor mismo no es más que la expresión del trabajo humano socialmente necesario, objetivado en una cosa. El trabajo no puede, por tanto, tener valor. Hablar del valor del trabajo y pretender fijarlo sería tanto como hablar del valor del valor o querer determinar el peso, no de tal o cual cuerpo pesado, sino de la pesantez misma. El señor Turing despacha a hombres como Owen, Saint-Simon y Fourier, tratándolos de alquimistas sociales, rumiando el valor del tiempo de trabajo, es decir, del trabajo, prueba que está muy por debajo de los verdaderos alquimistas. Y juzgad ahora la audacia del señor Turing, que atribuye a Marx la proposición de que el tiempo de trabajo de un hombre tiene en sí más valor que el del otro, como si el tiempo del trabajo, y por consecuencia el trabajo, tuviese un valor, cuando precisamente Marx es el primero que ha mostrado cómo y por qué el trabajo no puede tener valor. Para el socialismo, que quiere emancipar la fuerza de trabajo humano de su actual estado de mercancía, es una idea de la más alta importancia la de que el trabajo no puede tener valor. Por esto, caen todas las tentativas que el señor Turing ha heredado del socialismo espontáneo de los obreros, que consiste en hacer de la distribución futura de los medios de existencia una especie superior de salario. De esta idea resulta esta otra, que la distribución, en la medida en que es dominada por las ideas puramente económicas, se rige por los intereses de la producción, y la producción, ante todo, se vivifica por una forma de distribución que permite a todos los miembros de la sociedad desarrollar, mantener y ejercitar sus facultades en el mayor número posible de direcciones. Sin duda, debe parecer monstruoso al modo de pensar heredado por el señor Turing la tradición de las clases cultas, un porvenir en que ya no exista ni carretero ni arquitecto de profesión, y en que el hombre, que durante media hora haya dado instrucciones como arquitecto, empuje algún tiempo la carretilla hasta que de nuevo vuelva a su actividad de arquitecto. Hermoso socialismo el que perpetúa a los carreteros de profesión. Si la igualdad del valor del tiempo de trabajo ha de significar que todos los trabajadores produzcan en tiempos iguales valores iguales, sin que sea preciso fijar la media, ello es evidentemente falso. Para dos trabajadores en el mismo ramo de la industria, el valor del producto de la hora de trabajo será siempre diferente, según la intensidad del trabajo y de la habilidad del obrero. Ya es inconveniente
que solo lo es para agentes como el Sr. Drink, no hay comunidad económica, al menos en nuestro planeta, que pueda remediarlo. ¿Qué queda, pues, de esa pretendida igualdad del valor de todo y de cada trabajo? Nada más que una frase, sin otra base económica que la incapacidad del Sr. Turing para distinguir entre la determinación del valor por el trabajo y la determinación del valor por el salario. No queda más que ese ukase, que será la ley orgánica de la nueva comuna económica. El salario debe ser igual para tiempos de trabajo iguales. Los antiguos trabajadores comunistas franceses y Weitling daban mejores razones en favor de la igualdad de salarios que reclamaban. ¿Cómo pues se resuelve esta importante cuestión del mayor salario del trabajo compuesto? En sociedades de productores privados, los individuos o sus familias son quienes soportan los gastos de formación del trabajador educado, y en consecuencia, corresponde a ellos igualmente el precio superior de la fuerza de trabajo calificado. El esclavo diestro se vende más caro. El trabajador asalariado hábil está mejor pagado. En la sociedad socialista, como la sociedad es quien soporta esos gastos de educación, a ellos corresponden los frutos. Los valores superiores producidos por el trabajo compuesto y el trabajo mismo no puede tener exigencias superiores. El corolario de esta historia es también, para decirlo de paso, que la reivindicación, cara al obrero, del Producto Integral del Trabajo, flaquea a veces.